Perfecto. Hemos comenzado cambiando la actitud emprendedora, observando el entorno para la identificación de necesidades, y es momento de hacer la observación con un método. El método que vamos a emplear surge de una metodología ágil para emprender que se conoce a nivel mundial como Lean Startup. Lean Startup, su creador fue Steve Blank, en coautoría Bob Dorff, que lo ayudó a generar este método. La base de la metodología es el Customer Discovery, descubrimiento del cliente. Vamos a conocer en qué consiste la metodología porque tú tendrás que emplearla en esta fase para poder delimitar perfectamente el emprendimiento con el cual trabajarás el resto del tiempo de tu estancia dentro de la institución. Entonces, platiquemos un poco de lo que es el pentágono para que lo puedas utilizar de la mejor forma. Un pentágono que vemos en este momento es una estructura o una figura geométrica, y esta figura geométrica tiene 5 lados, por eso es que se conoce como pentágono. La primera parte del pentágono que tú tendrás que utilizar es la parte que corresponde a las necesidades. Y de lo que se trata en este momento es, una vez que con anterioridad observaste necesidades y descubriste algunas oportunidades, es momento de irnos con el pentágono a identificar qué necesidad en particular estamos identificando en esa oportunidad. Entonces, la primera parte del pentágono es preguntarnos qué necesidad se satisface o debe de satisfacerse con esto que estoy identificando. Vamos a poner un ejemplo concreto. Imaginemos que cuando entramos a casa, a mamá le molesta que el tapete con el que se limpia uno los pies salga volando cada vez que alguien entra a la casa. Esto es una inquietud de inconformidad vista, en este caso, en una mamá. En este momento tendremos que pensar y decir, ¿qué necesidad no está satisfecha con esa insatisfacción? La necesidad no satisfecha se llama el tapete se mueve, el tapete no tiene algo que permita que esté afianzado al piso y por eso el tapete se mueve por todos lados y a nadie le importa que el tapete esté en otro lugar más que a la mamá. Habría que repetir esta pregunta a muchas mamás y decirle, ¿hay más mamás a las que les afecte ese hecho? Si la respuesta es sí, hay una clara oportunidad, porque hay un segmento de mercado que de forma repetida tiene una necesidad identificada. El siguiente paso es del pentágono, una vez que identificaste la necesidad y que es recurrente en un grupo definido de personas, la siguiente parte del pentágono corresponde a los beneficios o las expectativas. La pregunta aquí sería, ya entendí que a las mamás les molesta que el tapete no permanezca en su lugar y que provoque que el tapete ande por todos lados menos en donde debe de estar, que es el tránsito hacia la entrada de la casa, por ejemplo. Ya que lo identifiqué, ahora vienen los beneficios o expectativas. Habría que preguntarle al segmento de mercado identificado, oye, ¿por qué te importa que el tapete no se mueva? ¿Qué esperas del hecho que el tapete permanezca en su lugar? ¿Cuál es tu expectativa? Y lo que quizá nos vayan a responder ellas es, mi expectativa es que mi casa permanezca limpia. Mi expectativa es que el piso de la casa no se vea empolvado o sucio o con huellas. Esa es su expectativa. La expectativa o beneficio en términos más profesionales se conoce como KPIs, que son los Key Performance Indexes, que es qué medida de desempeño es la que yo tengo que observar en esa necesidad para saber que esa necesidad cumple una expectativa. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, en un cliente podría ser el cliente quiere vender más, entonces su KPI o su expectativa es incrementar las ventas en cierto porcentaje. Entonces no pierdas de vista, uno fue identificar la necesidad, la otra parte es qué beneficio o expectativa produce. Esto es como un elemento cuantitativo de medición, esa necesidad que se quiere satisfacer. Y pasamos al tercer elemento del pentágono. La tercera parte corresponde a lo que son soluciones actuales. Tenemos que investigar en ese segmento cuál es la solución que actualmente ocupan, cómo están satisfaciendo esa necesidad y tratando de cubrir ese beneficio o expectativa. Y esa solución actual nos tiene que llevar a conocer hoy cómo se resuelve esa necesidad. Podemos enfrentarnos en casos en donde no hay solución actual.
y puede ser incluso sustituida por otro elemento que medio coadyuva a satisfacer la necesidad, o sea, medio cubre la necesidad. Pero esta parte es muy importante. Tienes que identificar hoy eso que tú observaste como una oportunidad, cómo es que se está resolviendo. ¿Con qué objetivo? El objetivo es, una vez que yo ya investigué cuál es la solución actual a esa necesidad, sigo en la siguiente parte del pentágono que corresponde a las frustraciones que la solución actual produce. En esta parte del pentágono yo tengo que documentar lo que usan hoy que no está satisfaciendo, o lo que usan hoy que enojo produce porque no del todo cumple la expectativa del segmento de mercado, o del cliente, o del prospecto de cliente. Entonces, mucho ojo. Una vez que identificaste necesidades, expectativas, soluciones actuales, estamos en la parte del pentágono que corresponde a inconformidades o frustraciones que produce la solución actual, que fue el lado anterior que desarrollamos. Y finalmente, el quinto componente del pentágono del descubrimiento es el mercado. Tienes que observar si la persona o grupo de personas, que es a la que se le conoce como segmento de mercado objetivo, realmente es un segmento en extinción, o sea, va a desaparecer en algún punto de la existencia de ese producto que puede surgir de esa necesidad, o están haciendo y hay expectativa de crecimiento, o definitivamente tiene un tiempo finito. Esto, en ejemplo concreto, es como cuando tú vendes un producto o servicio que tú produjiste a un grupo de personas que tienen cierta edad, pero que sabes que lo que viene detrás de ella es una disminución en el nacimiento, por ejemplo, y por lo tanto no va a haber tanta gente de la edad que tú preveías a la que le venderías el producto o servicio que vas a gestar. Estos son como tendencias de el mercado al que voy dirigido va a crecer, va a permanecer por un lapso de tiempo en cierta cantidad o va a disminuir. Eso es importante saberlo para preverlo desde antes de que es finito tu mercado o bien es un mercado en franca expansión. Ese es el quinto componente. Recapitulamos para que tú observes lo que te estamos entregando en tu material, que es el pentágono del descubrimiento, es necesidades, expectativas, soluciones actuales, frustraciones y mercado, ya explicadas con anterioridad. Ahora bien, el pentágono tiene otros dos elementos, que es tú vas a generar las necesidades, expectativas, etcétera, con hipótesis. Tú vas a plantear, y entonces para esto es el segundo pentágono que se te muestra, que es cómo generas las hipótesis. Y tú dices, yo creo que la necesidad de las mamás es que el tapete no se mueva. Su necesidad es que hoy el tapete sí se mueve. Esa es mi suposición. Yo tengo que validarlo, porque puede ser que mi hipótesis sea equivocada. Tengo que ir con las mamás y decirles, oye, ¿realmente te molesta que tu tapete de la entrada se mueva para todos lados? Quizá nos va a decir, ¿sabes qué? No es un tema para mí. O para algunas sí y para otras no. Por eso es tan importante el planteamiento de hipótesis, porque vas identificando tantos segmentos de mercado objetivo, o sea, hay unas que sí y otras que no. Bueno, ¿a quién sí le importa? ¿Y qué características tiene esas que sí le importan? Entonces, esta parte de hipótesis es lo que yo supongo. Lo mismo, tú vas a ver en el pentágono que para cada uno de los lados del pentágono, para cada uno de los lados, hay un planteamiento de hipótesis distintas. No es lo mismo plantear una hipótesis de necesidad que una hipótesis de beneficio o expectativa. Así que te pedimos que prestes mucha atención en este segundo pentágono, en donde te muestra ejemplos de cómo tienes tú que plantear las hipótesis para después validarlas. Por eso son hipótesis. Recuerda, una hipótesis es aquello que no está comprobado aún. Y tú lo vas a comprobar justo yendo y preguntando al segmento al que vaya dirigido esa idea que te surgió desde que elegiste por observación tu área de oportunidad en la que vas a emprender. Tercero y último pentágono, es el mismo pentágono. El primero es el general de los componentes, el segundo es el de planteamiento de hipótesis y el tercer componente son preguntas guía. La cuestión sería, oye, ¿cómo voy a confirmar mis hipótesis? Bueno, pues pregunta. ¿Y cómo pregunto para identificar las necesidades, los beneficios, las soluciones, etcétera? Pues ahí en ese tercer pentágono te damos una guía de cómo puedes preguntar para poder validar o rechazar tus hipótesis iniciales. Presta mucha atención en ese tercer pentágono, lleva en ese orden,
El primero son nada más los nombres de los componentes que ya han quedado explicados en este pequeño video. El segundo es el planteamiento de tus hipótesis. Ya vienen ahí los ejemplos de hipótesis para que tú los sustituyas con tu caso. Y el tercero es las preguntas guías. ¿Cómo pregunto? Las preguntas guía. ¿Cómo pregunto para validar o rechazar las hipótesis? Muchas gracias.